Los computadores embebidos son pequeños sistemas que vienen integrados directamente en un chip, y ese chip se coloca en la placa base de un aparato o dispositivo electrónico. Se les llama computadores porque, aunque sean diminutos, dentro de ese trocito de silicio tienen exactamente los mismos componentes básicos que cualquier ordenador normal. Un procesador central o CPU, memoria volátil y no volátil, buses de comunicación y puertos de entrada y salida. Todo eso cabe en un espacio más pequeño que una uña. La gran diferencia con un ordenador convencional es que en un PC o portátil, esos componentes son piezas grandes y separadas que puedes coger con la mano, desmontar y cambiar cuando quieras. En cambio, en un sistema embebido todo está reducido al mínimo. Grabado y soldado en una sola lámina de silicio mediante procesos de fabricación de semiconductores. No puedes cambiar la memoria ni el procesador porque forman parte del mismo chip. Por eso se dice que están embebidos. Nacieron para quedarse ahí para siempre. Aunque tengan las mismas partes en su interior, estos computadores no están pensados para hacer 1000 tareas distintas como un PC. Normalmente se diseñan para cumplir una sola función específica, o a veces un conjunto muy reducido de funciones relacionadas. Es como si tuvieran un único talento muy bien entrenado. Por ejemplo, el sistema embebido de un cajero automático solo sirve para leer la banda magnética o el chip de tu tarjeta, comunicarse con el servidor del banco, verificar el PIN, comprobar el saldo y, si todo está bien, ordenar al dispensador que te entregue los billetes. Nada más. No puedes abrir Netflix ni jugar al Minecraft en un cajero automático, y así está bien. Otro caso clásico es el de un reloj inteligente. Su computador embebido se encarga de contar pasos gracias al acelerómetro, medir el ritmo cardíaco con un sensor óptico, mostrar notificaciones que llegan del móvil y poco más. También está el sistema que controla el motor de arranque de tu coche, el que gestiona los frenos ABS, el que regula la temperatura del aire acondicionado o el que hace funcionar el microondas. Todos son computadores embebidos que hacen una sola cosa, pero la hacen rápido, fiable y consumiendo muy poca energía. Incluso hay versiones más avanzadas que a simple vista parecen ordenadores completos. Piensa en una televisión inteligente moderna. Lleva un procesador de 4 o 8 núcleos, varios gigabytes de memoria RAM, almacenamiento interno y ejecuta Android TV o WebOS. Puede abrir aplicaciones como YouTube, Netflix, Disney Plus, Spotify. Sin embargo, técnicamente sigue siendo un sistema embebido porque está optimizado para una tarea principal: reproducir vídeo y audio. Y todo el hardware está soldado y pensado exclusivamente para eso. No puedes instalarle Windows ni ponerle una tarjeta gráfica más potente. Pero da igual lo sofisticados que se pongan con el paso de los años. Los computadores embebidos siempre serán muchísimo menos potentes que un ordenador personal de gama media. Y precisamente por eso resultan tan baratos de fabricar. Un chip embebido puede costar desde unos pocos céntimos hasta unos pocos euros, lo que permite a las empresas producirlos en cantidades de millones y meterlos en juguetes, electrodomésticos, bombillas inteligentes, timbres con cámara, cepillos de dientes eléctricos, en cualquier cosa que necesite un poquito de inteligencia. Si te está gustando el video hasta ahora, suscríbete para no perderte los próximos. El ordenador personal o PC es el tipo de máquina que casi todo el mundo reconoce hoy en día. Portátiles, sobremesas, tabletas, convertibles 2 en 1. Sin embargo, en sus orígenes nadie los llamaba PC. En los años 70 se conocían como microordenadores porque, comparados con los monstruos que ocupaban salas enteras, eran increíblemente pequeños. Todo cambió con la invención del microprocesador, ese chip mágico que integró en un solo trozo de silicio lo que antes ocupaba varias placas llenas de circuitos. De repente, un ordenador completo podía construirse alrededor de un único chip. El Intel 4004 primero, luego el 880, el Motorola 600-800 y más tarde el famoso 800. Esto hizo que los ordenadores dejaran de necesitar una sala refrigerada y cupieran sobre un escritorio o incluso en una maleta. Empresas como Apple, Commodore, Sinclair o IBM lanzaron modelos que entraron en casas, escuelas y pequeñas oficinas. Al volverse algo habitual en los hogares y usarse de forma individual, la gente empezó a llamarlos ordenadores personales o PC. El término lo popularizó IBM con su IBM PC en 1981, y desde entonces se quedó para siempre. Además del microprocesador, un PC incluye placa base, memoria RAM, almacenamiento, antes discos duros mecánicos, ahora SSD, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, sistema de refrigeración y un montón de periféricos, teclado, ratón, monitor, altavoces. Todo eso junto te permite hacer de todo: jugar videojuegos exigentes,
Editar video en 4K, programar, diseñar en 3D, navegar por Internet, hacer videollamadas, escuchar música, escribir una novela. Literalmente lo que se te ocurra. Y como su propio nombre indica, un ordenador personal está pensado para que lo use una sola persona a la vez. Aunque hoy en día con escritorios remotos y cuentas múltiples, eso se ha vuelto un poco más flexible. Los minicomputadores, también conocidos como ordenadores de gama media o mid-range, son máquinas capaces de atender a varios usuarios al mismo tiempo conectados mediante terminales tontos, pantallas y teclados sin procesador propio. A diferencia del PC, que es estrictamente personal, los minicomputadores se utilizaban como servidores en universidades, hospitales, fábricas o empresas medianas, dando servicio a cientos o incluso miles de usuarios simultáneamente sin que nadie notara lentitud. Marcas míticas como Deke con su línea PDP y VAX, Hewlett-Packard con los HP 3000 o IBM con la serie AS400 dominaron este segmento durante décadas. Que se les llame de gama media solo significa que están justo en el centro entre los microordenadores y los mainframes en tamaño, precio y potencia. No que sean mediocres ni mucho menos. De hecho, hasta el PC más bestia de hoy en día se queda muy corto frente a un minicomputador clásico de los 80 o 90. Estos equipos solían llevar varios procesadores trabajando en paralelo, cuando los PC todavía tenían uno solo. Y mientras tu ordenador personal podía tener 8 o 16 GB de RAM, un minicomputador llegaba fácilmente a 64, 128 o incluso varios cientos de gigabytes para soportar bases de datos gigantes. En almacenamiento, donde un PC trae 512 gigabytes o 1 terabyte, un minicomputador podía tener de 5 a 10 terabytes o mucho más, conectado a enormes baterías de discos duros con sistemas RAID para que los datos nunca se perdieran. Además, estaban diseñados para funcionar 24 horas al día, 365 días al año sin apagarse nunca, con fuentes de alimentación redundantes y ventiladores que nunca descansaban. Los mainframes son, básicamente, minicomputadores llevados al extremo, más grandes, más rápidos y con un rendimiento brutal. Ambos se usan como servidores, pero la escala de un mainframe es nacional o mundial. Los bancos los utilizan para procesar millones de transacciones por segundo en tiempo real. Las aerolíneas para gestionar reservas y horarios de vuelos en todo el planeta. Las compañías de tarjetas de crédito para autorizar pagos al instante. Los gobiernos para almacenar y procesar registros de millones de ciudadanos, censos, impuestos, seguridad social, pasaportes. Hoy en día los mainframes más conocidos son los IBM Z-Series. Antes System 360, System 360 ZOS. Todo eso es posible porque incorporan cientos e incluso miles de procesadores trabajando juntos, refrigeración líquida avanzada y arquitecturas diseñadas para tolerar fallos. Si un componente falla, otro toma el relevo sin que el sistema se caiga ni un segundo. Mientras un minicomputador podía tener de 64 a 256 GB de RAM y unos pocos terabytes de almacenamiento. Un mainframe moderno puede llegar a 40 terabytes de memoria RAM y más de 1 petabyte de almacenamiento de alta velocidad. Además, su sistema operativo está optimizado para ejecutar millones de tareas al mismo tiempo con latencias mínimas. Por eso siguen vivos y coleando en 2025. Hay cosas que ni 1000 servidores en la nube pueden hacer tan bien ni tan barato como un buen mainframe. Y llegamos al nivel más alto, los supercomputadores, las máquinas más grandes, más caras y más potentes del planeta. A diferencia de mainframes o minicomputadores, que funcionan principalmente como servidores transaccionales, los supercomputadores están hechos para cálculos científicos brutales que requieren velocidad extrema y precisión absoluta, simular el plegamiento de proteínas para descubrir nuevos medicamentos, modelar el clima global con resolución de kilómetros, recrear explosiones nucleares sin necesidad de pruebas reales, procesar los datos que llegan de telescopios espaciales como el James Webb, simular en 3 dimensiones la geología subterránea para encontrar yacimientos de petróleo o gas, predecir el comportamiento de materiales a nivel atómico. El actual número 1, a fecha de 2025, sigue siendo Frontier en Estados Unidos, con más de 8 millones de núcleos de procesamiento y una potencia superior a un exaflops, es decir, 1000 trillones de operaciones por segundo. Le siguen Fugaku en Japón, Lumi en Finlandia y otros monstruos repartidos por el mundo. Esto lo consiguen porque tienen decenas o cientos de miles de procesadores, a veces millones de núcleos, conectados mediante redes de interconexión ultra rápidas. Claro que,
Con tanta potencia concentrada, generan muchísimo calor. Algunos necesitan sistemas de refrigeración con agua fría, a presión o incluso inmersión en líquidos dieléctricos. El consumo eléctrico de un solo supercomputador puede ser equivalente al de una ciudad pequeña. Y como son extremadamente caros, cientos de millones de dólares por máquina, solo los tienen gobiernos, agencias espaciales, laboratorios nacionales o consorcios internacionales. La NASA, el Departamento de Energía de EE.IU, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, el Centro de Investigación RIKEN en Japón, China con sus series Tianhe y Sunway. Si llegaste hasta el final y te gustó el vídeo, suscríbete para más contenido así. Nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos de las generaciones de ordenadores o de cómo funcionan por dentro los procesadores cuánticos. ¡Hasta luego!